va a intentar mirar el vaso medio vacío, pero ahí que tenemos que perseverar en el agradecimiento para poder ver cada una de las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros constantemente, ¿no? Su amor, su fidelidad, su salvación, cada cosa, cada detalle que podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas y ahí practicar el agradecimiento, el ser agradecidos en todos, porque esa es la voluntad del Señor. Así que les quiero compartir este tiempo para que podamos alabar y adorar juntos en este día tan especial. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a alabar. Vení, José, vamos a cantarle al Señor, vamos a levantar su nombre porque Él es digno de recibir toda adoración, toda alabanza, todo fruto de nuestro amor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana, por lo que estás haciendo, por lo que estás obrando en medio nuestro. Señor, te damos gracias por un día más de vida, un día donde se renuevan tus misericordias y recordamos también, Señor, ese día donde nos rescataste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Amén. Libre para dar mi vida a quien me salvó.
porque nos adoptaste como hijos amados. Gracias porque en vos tenemos refugio, tenemos identidad, nos haces reyes, nos haces sacerdotes. Gracias porque somos tu especial tesoro. Gracias, Señor, porque nos diste nombre y porque nos tomás de tu mano derecha y nos acompañás en cada paso que damos. En vos está nuestra fortaleza, en vos está nuestra esperanza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh,
hacíamos nosotros, vos lo tomaste. Vos entregaste tu vida para que muchos sean salvos. Sin decir una palabra, sin una queja, vos fuiste a cumplir el propósito. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. En vos tenemos esa libertad gloriosa, Señor. Gracias, Señor. La muerte él venció, la tuya.
tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Es Dios. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. De Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Amén. Amén. Cuán grande es Dios. Quiero aprovechar rápidamente para saludar a varios que se fueron sumando en este tiempito, y especialmente quiero hacer ahí vemos a Silvia, ¿sí? con Pablito. A ver si Silvia, ¿puedes darnos unas palabritas? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Acá estamos. Acá estamos. Todavía seguimos internados, pero bueno, Pablito quiere dar gracias al Señor porque dice que en el nombre de Jesús esta semana se va. Así que acá el hombre de fe quiso, cuando le dije están los hermanos conectados, le digo, ¿querés? Sí, mamá, porque queremos que pueda dejar el oxígeno, que eso es lo que nos tiene, digamos, sujetos acá. Sí. Pero bueno. Hola, los hermanos. Mi amor. Así que bueno. Pablito, ¿cómo andas? Cosas? Estás ahí con mami, eso es bueno, ¿eh? El Señor te regaló unos días con mamá, juntos todo el día, ¿eh? ¡Qué bendición! Hola, Emi. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Bien. Ya te vas a poner bien, ¿eh? Pero estos días, mamá tuvo que estar al lado tuyo todos los días, así que eso es una cosa buena también. Sí. Sí, él me dice, estamos pronto de vacaciones. Vas a salir. Sí, yo me junto en pedazos, pero no importa, seguimos de vacaciones. Sí. Estamos de vacaciones. Mi amor. Ahí está. Gracias. Aprovechamos el tiempo, como venga lo aprovechamos.
Ayer estaba bailando con una enfermera, has cambiado mi lamento en baile. La enfermera dice, yo no la conozco esa canción, le dijo, lo que pasa que está alabando al Señor. Ay, a ver cómo es, enseñámela, Pablo. Así que bueno, acá estamos. Acá mi alaminamiento baile, Me tenido alegría. acá mi alaminamiento baile, me dice que día. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. A victoria, en el nombre de Jesús. Así Amén. que bueno, acá estamos. Gracias, felices de saber la cobertura de oración, porque, oh Señor, si estoy en ti, solo porque tu misericordia me levanta y me sostiene, y feliz de poderlo cuidar. Cansancio físico está, pero bueno, colgadita de la promesa de que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna, y ahí vamos, seguimos. Así que bueno, un cariño grande, un abrazo especial para todos, y Gracias. había muchos que lo querían conocer y se dio la posibilidad de esta manera, estamos juntos. Sí, estamos juntos con mami. Acá Amén. lo importante es que van probando, le van sacando el oxígeno, pero bueno, el ratito de satura, y entonces bueno, van de a poco, todavía le faltan días de antibióticos. Sí, Lo importante porque- sería que pueda dejar el oxígeno. Sí, Ese sí. porque falta 10 días. No, más o menos, claro, son 10 días de antibiótico, pero ya llevamos 8. Y Vamos a ver el lunes qué pasa. y falta 10 días y de 8 días y después ya me voy. Bueno, después nos saludás, ¿eh? Cuando te vas, ¿eh? Vamos a estar orando por vos y por la mamá también, ¿eh? Gracias. Te amamos, gracias, los ¿eh? quiero, los quiero. El Señor Jesús te ama, ¿eh? El Señor Jesús te ama. Gracias. El tiempo que Gracias. podamos, estamos presentes. Gracias, hermano. Exacto, gracias hermanos, están todos orando por vos, ¿eh? Amén, amén. Amén. Ay, él se pone feliz de saber que están orando por él. Sí. Es su único sostén y todo su sostén. Sí. Bueno. A cambiar amenamente en baile. Amén. 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 Gracias Silvita, gracias Pablito por este saludo, por el poder estar. Emi, a mí, si podés, me gustaría que hagas una oración ahora por Silvita, para que Dios renueve sus fuerzas, por Pablito, para que ya el lunes esté todo bien y cumplidos los 10 días puedan regresar y estar más tranquilos, ¿no? Un poquito más cómodos. Y bueno, por las necesidades en general, lo que el Señor ponga en tu corazón. Estamos los miércoles ahí también, orando por todos, pero quería aprovechar el momento, Emi, no sé si podés hacer una oración. No, cómo no. Señor Jesús, estamos todos concertados, de acuerdo, Señor, como iglesia tuya, tu mano poderosa sobre la cabeza de Pablo, sobre la cabeza de Silvia, Señor, para que puedan pasar estos momentos pronto, Señor, cuando vos lo tengas decidido. Vos sos el que lo amás, San Pablo, a Silvia, vos nos amás a todos, pero conocés nuestros tiempos, conocés nuestras necesidades, conocés cómo tenés que tratar con cada uno de nosotros, Señor, para que cada día seas nuestro refugio, nuestro más alto refugio. Señor, tenemos que terminar a tus pies, Señor, sabiendo que te necesitamos tanto. Y Padre Santo, vos conocés los pulmones de Pablo, bendecimos esos pulmones, Señor, que entre el oxígeno limpio, fuerte, y que él esté sano, Señor, con estos antibióticos, que pueda ponerse bien, Señor. Sos vos el sanador, sos vos su papá, sos vos su amigo, Señor, sos vos el que sostiene su vida y su espíritu, papá, también el de Silvia. Por eso estamos todos juntos acá y bendecimos a todos los que están padeciendo en este tiempo problemas de salud. Sabemos que hay muchos y que no los podemos nombrar, pero vos conocés a cada uno porque estamos siempre en oración, Señor, y vos conocés sus rostros, conocés su espíritu, conocés su vida, porque vos los conocés desde antes de la fundación del mundo y nada te toma por sorpresa, Señor. Tenés
todo bajo control, Padre. Si no cae un pájaro a tierra sin que vos lo sepas, cuánto más tus hijos, Señor, están delante de tu presencia. Por eso en este día bendecimos a Silvia y a Pablo y bendecimos a cada hermano que esté pasando por un problema de salud y una dificultad, porque vos sos soberano y amás a cada uno y conocés el problema y la situación de cada uno. Bendecimos a nuestros hermanos en nombre y por la sangre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. muchas gracias. Y Gracias, Emi. gracias, gracias. Un Los beso, amamos querido, y que estás bien prontito. oramos Eso nos mucho. necesitamos. Hola. Oramos por José María también, cuando uno está en ese lugar, Bendecimos a el sí, Señor sabe por qué Gracias, pone la Emi. carga, ¿no? Así que lo tengo muy sí, presente. es una lista larga. Sí, Tenemos sí, a sí, María, sí. José María, Gracias, tenemos... Emi. ¿Eh? Gracias, hermano. Bueno, después hablamos, pero puedan proseguir. Después hablamos. Porque si le abrimos el micrófono, digamos, ministra hasta las 8 Va de a la tomar noche. toda la reunión, va a tomar toda la reunión. Sí. Gracias, los amamos. Gracias, Emi. Un beso, querido Pablo, un beso. Amén, amén. Cuánto nos ministra esa gratitud y esa certeza de que en Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria, Él nos la ha dado, Él la ha conseguido por nosotros y en Él tenemos la victoria. Así que también un ejemplo de un hermano del cual también aprendemos y nos vamos ahí ministrando mutuamente porque es el Espíritu Santo el que nos va edificando. No, va edificando unos a otros en el cuerpo de Cristo. Amén. Me gustaría, antes de comenzar, a ver si lo tengo, a ver, ahí está, Alejandro, Ale, ¿podés desmutearte unos minutitos Sí, para orar por mí en cuanto a lo que el Señor puso para compartir hoy con bueno, cómo ustedes? no, con mucho gusto y realmente con alegría. Pero antes me gustaría saludar a Mari Cárdenas y a Normita Bettine, que han entrado a la reunión, y es una alegría verlas, y bueno, y orar por ellas también, que Dios siga trabajando en sus vidas y siga obrando y siga poniendo sus manos de poder en la vida de Mari y por supuesto en la de Ximena también, ¿no? Amén. Bien. Hola, buen día, hermano. Mari no se siente muy bien hoy, por eso estuvimos más tarde conectándonos. Fuerza, Mari, fuerza, estamos todos con vos. Te levantamos los brazos, que estés llena de bendición, de ánimo, te amamos mucho, y sabemos de tu dolor, sabemos de tu sufrimiento y nos duele también a nosotros, querida. Así que ánimo, hermanita, que Dios te llene de su bendición, de su gracia, de su poder y de su salud. Estamos juntas, querida, no estás solita, estamos juntas. Un beso. Una verdadera alegría verlas, chicas, a Mari y a Normita, que Dios las rebendiga. Bueno, gracias, Señor, por este encuentro, gracias por cada hermano que se ha acercado a escuchar tu palabra, a sentir la presencia del Espíritu Santo, y realmente te agradezco porque Germán va a decir tu palabra, es un chico muy inspirado, lleno de tu Espíritu Santo, Señor, y nos disponemos a escucharte a vos a través de él, Señor, que está sobrando en su vida, en su corazón, en su esposa, en su precioso hijito Josu, Señor, los bendecimos a los tres, y que ese Espíritu que lo guía tan maravillosamente a él, nos guía a nosotros también, Señor. Y como a veces yo pienso, lo difícil no es creer en un Dios grande, porque realmente uno ve lo que nos rodea y viendo tantas maravillas alrededor nuestro, el universo, los planetas, las estrellas del cielo, no es difícil creer en un Dios grande. Lo más difícil tal vez sea creer en que ese Dios grande se ocupa de humildes personas como nosotros, Señor, pero sabemos que tú estás en el corazón de cada hermano que ha abierto su corazón a ti. Gracias, Padre, gracias por este encuentro y bendigo todo lo que pusiste en el corazón de Germán para tu gloria. Amén.
Amén, amén. Gracias, Ale. Gracias por esa intervención guiada por el Espíritu Santo. Así que gracias por todo lo que has aportado. Y bueno, yo hoy quería compartirles algo que el Señor puso en mi corazón, pensando en la participación de la Cena del Señor. Y hoy no es, van a ver que no es un mensaje tan parecido o que tan igual, digamos, a los anteriores en estructura, así que hoy los voy a hacer participar mucho, porque cuando estoy yo tanto tiempo, no me gusta tanto, así que habrán visto que yo ya empecé a que todos participen. Hoy vamos a leer un poquito más, pero lo vamos a hacer un poquito más detenidamente. Así que quien quiera ir buscando en las Biblias puede ir buscando Lucas 22, 14, 22, o sea, capítulo 22, versículo del 14 al 22. Y cuando alguien lo tenga, me avisa. ¿El que quiera leerlo? Yo lo tengo. Bien ahí, Lili, ¿cómo andás? Bien. Demos unos segunditos para que algunos más vayan llegando y ahí lo compartimos. Bueno. Sí. Ahí está, Lucas 22, 14, del 14 al 22, ahí nos comparte Lili. Bueno, ¿leo? Dale. Bueno. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre, ya según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Bien, muchas gracias, Lili. Hasta ahí era. Entonces, el contexto de lo que vamos a hablar es no esta cena del Señor que el Señor hace. Y lo que quiero resaltar un poco de estos versículos, no es que Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Y es algo que resaltó, ¿no? Hacer esto en memoria de mí. Y que mucho de lo que hoy vamos a ir hablando es algo que ya el Señor nos estuvo diciendo en mensajes anteriores. Esto de hacer memoria, por ejemplo. Es interesante ver el contexto, ¿no? Ahí lo leo yo porque es un solo versículo, no los voy a hacer buscar, pero en el mismo capítulo, en el versículo 7 y 8, ¿no? Dice: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárenos la Pascua para que comamos. Ese es el contexto, ¿no? El día de los panes sin levadura, donde se recordaba esa liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Ese camino hacia la libertad que Dios con su mano poderosa los hizo libres. Y acá vemos cómo también el Señor estaba haciendo alusión, ¿no? También a esa libertad que Pablo deja en 1 Corintios 11, 26, también es un solo versículo, se los leo yo, que habla también de la cena del Señor, donde dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces acá tengo ese anuncio, en algunas versiones dicen proclaman, y ahí está, ¿no? Esto de hacer memoria y anunciar y proclamar la obra de Cristo, a Cristo mismo, ¿no? Esto es la muerte del Señor y hasta que Él venga, o sea, también su resurrección y su futura venida. Él va a volver, Él va a venir. Entonces hagamos esto en memoria, dice: hagan esto en memoria de mí. Y uno para hacer memoria, o para proclamar, anunciar, también tiene que conocer. No, y no hace falta, no quiero decir conocer desde una cuestión intelectual, no hace falta tener un estudio teológico para hablarle a alguien de Jesús,
sino que pasa más por tener una relación con Él. Porque por eso yo cualquiera, digo, apenas uno conoce a Jesús, y apenas lo conoce, uno ya puede dar testimonio sobre Él. Eso es una maravilla, ¿no? Vemos ahí varios encuentros en la plaga. Jesús tiene un encuentro, por ejemplo, con el endemoniado gadareno, y ya tuvo ese encuentro y lo envió. Entonces no es una cuestión tanto de ese conocimiento teológico, que sí, a medida que vamos creciendo en esa relación y que vamos creciendo en intimidad y leyendo la palabra y caminando con Él, lo vamos conociendo más y vamos viendo más y vamos recibiendo más revelación. Otro concepto que vamos a hablar hoy, ¿no? Qué importante es estar abierto a esta revelación y cómo nos posicionamos frente a la luz que recibimos. Entonces lo que hoy el Señor me puso, es la pregunta que ya Pablo, en uno de los encuentros que tuvimos, Pablo Reiser nos la había hecho, es ¿quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Obviamente el qué hizo, como que era tanto lo que había parecido que dije, bueno, el qué hizo, si bien vamos a tocarlo porque va a estar, no puedo obviarlo, no lo voy a profundizar hoy, quedará para una futura reunión, pero quiero concentrarme en esto, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y ahora sí los invito a buscar Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 17. Y también quien lo quiera compartir, cuando lo tenga, me avisa. Lo tengo. Dale, Emi. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, muchas gracias, Emi. Entonces acá vemos esta pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Primero, preguntándole a ver qué dice el resto, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ¿no? Haciéndose alusión a él mismo. Y algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro algún profeta. Y ustedes les preguntan, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Y esa pregunta, nos decía Pablo en ese tiempo de adoración que tuvimos presencialmente, que decía, ¿quién es? ¿Quién soy yo? Te pregunta Jesús, ¿no? Y vamos a reflexionar, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? Y acá Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta incluía mucho, porque era reconocer, ¿no?, a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Señor, y Hijo de Dios, por lo cual semejante a Dios, Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, que él había dicho, no hijo de hombre, a propósito, tal vez para ser el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No era una mera ecuación intelectual, no se lo había contado a alguien anteriormente, no era algo que Pedro había deducido por datos o evidencia, sino que se lo reveló el Padre. Jesús dice, mi Padre que está en los cielos. Entonces, qué importante, ¿no?, esta revelación que recibe Pedro. Y a partir de esta revelación, ya no podía permanecer igual Pedro. Pedro ya no podía seguir siendo el mismo, porque había recibido una revelación del Padre, una operación, como decía, no una operación intelectual, sino una operación sobrenatural del Padre recibiendo esta revelación de quién era Jesús. Y por ende, decir, bueno, ¿y quién soy yo entonces? Porque recibe quién es Jesús, tener esta revelación también nos posiciona, nos hace tomar
una postura, una decisión, que eso se va a ver reflejado en nuestras decisiones, en nuestros actos. ¿No? Esa revelación de Cristo como Señor se va a ver reflejada en nuestra vida si realmente es así. No si realmente actuamos y obramos como si Cristo fuera nuestro Señor o no. Entonces, primero esta pregunta, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? Y eso viene por esa revelación. ¿Y cómo nos posicionamos frente a esa revelación? ¿Nos rendimos ante esa revelación? ¿Rendimos nuestra vida? ¿O seguimos siendo Señor de nuestra vida, aún habiendo recibido la revelación de quién es Jesús? Y otra de las cargas que el Espíritu Santo mostró a través de su palabra en estos últimos encuentros que pudimos compartir juntos, fue esto de la lectura, de la búsqueda, ¿no? de estas proclamas, de estas verdades, Pablo dijo del querigma, estas verdades que están en la palabra. Así que vamos a seguir buscando, vamos a seguir leyendo un poco más sobre Jesús. Seguramente cuando yo pregunto quién es Jesús, van a surgir un montón de respuestas, ¿no? En lo personal y en lo vivencial, en la palabra, es el camino, la verdad, la vida, es la luz, es el buen pastor. Pero voy a detenerme en algunos puntuales para hablar un poco sobre él. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5, que fue un poco con el que Pablo trajo esta carga, y yo voy a arrancar por ese lugar para después ir avanzando un poco más. Entonces quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Quien lo tenga, así vamos renovando un poco, otra persona que lo encuentre y quiera compartirlo, también se desmutea, me avisa y lo leemos juntos. El 1 al 5. El 1 al 5. Ya lo tengo, si querés lo leo. Dale, por favor. Bueno, Juan, capítulo 1, del 1 al 5. La palabra hecha carne. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que había sido hecho, de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchas gracias, Ale. No, al contrario. Ahí era. Bueno, acá vemos, ¿no? El que tenga la versión Reina Valera 60 dice, en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá vemos, ¿no? La preexistencia de Jesús. Cómo Jesús estaba con Dios y era Dios desde el principio. En el principio ahí ya estaba el Padre, el Hijo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y era en el principio con Dios. Y no solamente eso, sino que ahí como nos compartía Ale, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no solamente en la preexistencia, sino hay como se crearon todas las cosas por Él. Ahí está Jesús en la creación de todo, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿cómo vamos viendo que ese Jesús que estaba ahí, volviendo al cuadro inicial de la cena, ahí con sus discípulos en la habitación de arriba, era ese mismo, era el que había estado en el principio, ¿no? Y quiero hablar un poco esto de la gloria de Jesús, y esta que vino por revelación a los apóstoles, y que viene por revelación también a nosotros, ¿no? Ese mismo Jesús que estaba ahí en la cena con sus discípulos, que se hizo carne, que se hizo hombre, era el mismo que estaba en el principio. Otro versículo que vamos a leer para seguir profundizando es Hebreos, en la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. También, si alguien lo encuentra y lo quiere compartir. Acá lo tengo, Germán.
Bien, Pablo. Bueno, Del 1 banquemos al 3. Sí, del 1 al 3. Banquemos unos segundos porque fuiste muy rápido para encontrarlo. Banquemos unos segunditos para que vayamos llegando todos y ahí lo compartimos. Ahí veo que ya varios ya dejaron de buscar, así que adelante, Pablo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchas gracias Pablo por compartirnos. Bueno, ¿cuánto para hablar de Jesús? Yo voy a ir resumiendo un poco, pero acá dice, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No, como el Hijo, y acá vamos a volver más de una vez, como el Hijo es el mensajero, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo, pero es el mensaje también. Porque el Hijo dejó ese mensaje a través de su vida, de su ejemplo, de su enseñanza. Entonces, acá en estos postreros días, escribe en Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Acá vuelve otra vez a esta palabra que Juan había expresado antes, ¿no? Jesús, por medio de Jesús hizo todo el universo fue creado por medio de él. Y acá vino como la parte más nueva, el cual, siendo el resplandor de su gloria, wow, ¿no? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Voy a agarrar algunas otras versiones como para ir desmenuzando un poco esto, ¿no? Y otra versión, también semejante a la Reina Valera, dice el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y otra traducción un poco más bajada, ¿no? Más fácil de comprender, la que particularmente me gusta siempre tener la mano, la Nueva Traducción Viviente, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Entonces, ¿por qué aparece la palabra carácter acá? Porque esa palabra imagen, a eso lo explica muy bien Jorge en uno de sus libros, que es La formación de carácter, esa palabra imagen viene de una palabra que es carácter. Entonces, no habla de esta semejanza en cuestiones físicas, en cuestiones visuales que podemos decir cuando decimos imagen, sino que es esta semejanza moral, este carácter moral, esos atributos, esas virtudes de Dios están mismas en Jesús, y eso lo podemos ver a lo largo de todos los evangelios, ¿no? Cómo Jesús expresó en todo tiempo esas virtudes morales de Dios, porque es la imagen misma de su sustancia, es decir, expresa el carácter mismo de Dios. Esto también nos podemos entenderlo cuando leemos Génesis, que lo tratamos cuando hablamos del propósito eterno de Dios, que dice, no creó al hombre a su imagen y semejanza, no porque fueran iguales a Dios, porque Dios era espíritu, y los hombres eran de carne y hueso, entonces no hablamos de una cuestión de que eran iguales a la vista, sino que estaban sin pecado, tenían los mismos atributos morales de Dios. Y acá esto es lo que era Jesús, ¿no? El resplandor de su gloria, la misma gloria del Padre estaba en el Hijo porque es el resplandor. No podemos separar la gloria del resplandor así, no podemos separar esta gloria que tenía el Hijo y la imagen misma de su sustancia, este carácter moral de Jesús, que es igual al del Padre. Continúo. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Otra versión, parafrasea, dice, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Pero lo que quiero detenerme no es, esto una vez me impactó, es decir, cada segundo es un milagro, porque es la voluntad de Dios sosteniendo toda la creación. Si Dios se le ocurriera dejar que la creación se sustente,
todo se caería, todo se desaparecería, porque todo está sustentado. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ni más ni menos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en aquel sacrificio en la cruz, dando su vida santa, inocente, para apaciguar esa ira, para tener esa redención, para establecer este nuevo pacto. Que no quiero profundizar en eso hoy, la próxima probablemente profundice en ese sentido, ¿no? Pero él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Entonces, ahí no sé si alguien está hablando, ¿pasa algo? Porque no estoy como con la pantalla y no veo si alguien quiere comentar algo o no. No, sí, estamos muy bien, estamos escuchando. Bien, no, porque me pareció escuchar y no sabía de quién era. Entonces, ahora vamos a buscar otro versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 12 al 17, y también quiero que alguien más lo pueda leer. Acá lo tengo, Germán, ¿eh? Gracias, Ari. Si podés compartirnos Juan 13, del 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchas gracias, Ari. Yo me anoté acá la cita, pero es interesante el contexto, porque estamos en la misma cena, donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Lo voy a leer un poquito antes, que no lo incluí, pero quiero ponerlo en el contexto, ¿no? Que Jesús dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces, quiero poner ese contexto, ¿no? Porque Jesús lava los pies de sus discípulos y es natural, creía yo, la reacción de Pedro, de ver al maestro ceñirse la toalla, ponerse la toalla y lavarle los pies, y después, claro, tenía que secárselos también. Entonces, esto era como muchas veces hablaron, ¿no? Una costumbre que se tenía entonces, porque normalmente cuando iban a un lugar estaba siempre el sirviente, que era el encargado de a los invitados lavarle los pies, porque venían sucios de afuera. Y nadie lo hizo en esa cena, nadie hizo, porque calculo que también estaban ellos y ninguno de sus discípulos tomó ese lugar. Entonces de repente Jesús no tenía necesidad de lavar los pies a sus discípulos, pero sí tenía un mensaje que dejar, una enseñanza que darles. Y entonces él toma ese lugar de lavarle los pies. Y yo no me imagino mucho en esa época, pero imaginémonos nosotros ahora. No es algo que alguien, que vos vengas y tengas los pies sucios, tengas los pies transpirados
de lo que fuere, y de repente alguien te tenga que ir a tocar los pies y lavarte los pies. No, a veces hasta tal vez nos daría vergüenza que alguien nos toque los pies y tal vez si hay tal vez no lo higienizamos cerca, o estuvimos todo el día caminando de acá para allá, y de repente alguien viene y te quiere lavar los pies. No, pará, no, gracias, no me laves los pies, tal vez tengo olor, tal vez, no, es medio incómodo el asunto, no es algo que, viste, si es algo, menos nosotros, porque todavía no estamos acostumbrados a que nadie nos lave los pies. En esa época tal vez era un poco más frecuente, pero nosotros menos. Entonces imagínense que el Señor, que estamos hablando, ¿no? Que toda esa gloria que tenía Jesús, de repente va y le lava los pies a sus discípulos. Como digo, él no tenía necesidad de lavarle los pies, pero sí tenía esta necesidad de dejarle esta enseñanza, ¿no? De esta humildad y cómo ellos deberían proceder entre ellos. Entonces él dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Jesús sabía muy bien quién era, no tenía duda de quién era Jesús. Pero si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Jesús, el que había creado todo, el que todo había sido creado por él, que estuvo en el principio con el Padre, haciendo todo, desde esa eternidad pasada, se había ceñido la toalla y había lavado los pies sucios de sus discípulos para enseñarles cómo ellos debían manejarse entre ellos, siendo maestro y señor. Y yo entiendo un poco la reacción de Pedro, pero qué importante es, ¿no? Es como este Jesús tenía esta humildad y este amor, porque dice unos versículos antes, los amó hasta el final. Qué increíble, ¿no? Yo quiero pensar esta gloria, porque quiero hacer este contraste de la gloria de Dios puesta en esa situación particular. Y cuando nosotros pensamos en algo que tal vez sin tanta importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como lavar los pies, ¿cuánto más tenemos que poner en este peso cuando nos referimos al sacrificio de Jesús? Jesús entregó todo hasta el final. Jesús dio su vida hasta el final y no murmuró y no se quejó, porque él sabía, leímos al principio en el versículo de la cena, se lo traigo yo de vuelta ahí, en el 22, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Jesús ya sabía, Jesús ya había aceptado, ya sabía cuál era su propósito y sabía para qué y por qué lo estaba haciendo. Por más duro que fuera ese momento, por más difícil que fuera, él no lo negó, él no rehusó, él no escapó, sino que los amó hasta el final. Y vemos esto, sí, tal vez nos conmueve pensar que el mismo Jesús lavó los pies de sus seguidores, cuánto más nos conmueve pensar que el mismo Jesús atravesó tal tormento para darnos vida a cada uno de nosotros. Es el mismo Jesús que nos creó, es el mismo Jesús que a través de él fue creado todo, que sustenta todo la creación con la palabra de su poder, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese mismo dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros que no teníamos vida y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tengamos también vida, su vida en nosotros. Entonces él deja, siendo él el mensajero y siendo él el mensaje, él deja esta enseñanza para sus discípulos, su vida, su carácter, su obra, sus enseñanzas. Ya vamos, ¿no? Porque siempre agarra al predicador esto de que estoy tardando mucho, no sé. Vamos entonces a un versículo, uno de los últimos podemos decir, Filipenses, bien conocido, capítulo 2, versículos 5 al 11. Entonces vamos a Filipenses. Yo estoy seguro que más de uno me lo puede recitar de memoria, pero el que lo encuentre y quiera, lo lee. Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 5 al 11.
¿Lo leo, Germán? Dale, Elvi, sí, sí, sí. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor, el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, Elvi. Bueno, este es como bastante claro, no hay mucha, porque es como que bueno, hay un montón, hay libros enteros escritos con estos versículos, pero digo, no, volvemos acá un poco a este sentir que tiene que haber en nosotros, que es el que estuvo en Cristo, ¿no? Que es el que Cristo enseñó durante toda su vida, que Él siendo en forma de Dios, acá volvemos de vuelta, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo que sujetarse, decir, bueno, esta es mi posición y no la voy a ceder, sino que se despojó, se negó a sí mismo, se vació de sí mismo por amor, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces era 100% Dios y 100% hombre, tuvo este 100% de naturaleza humana. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente renunció al privilegio de ser creador a pasar a ser criatura, sino que también en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte. Y una muerte de un sufrimiento inexplicable. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿no? Leíamos en hebreo que se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y acá dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta revelación de que Jesucristo es el Señor llegará a todos. La diferencia será cuál va a ser la posición que tomamos frente a ella. Cuál va a ser esa decisión que vamos a, en nuestra vida, si lo vamos a reconocer, si vamos a vivir acorde a esa revelación o la vamos a desestimar. Pero toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Jesucristo, que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá un poco, queda un poquito más todavía, pero un poco el querigma, ¿no? Versículos para volver a leerlos, para volver a meditar. Hay muchos versículos más que hablan sobre Jesús, pero yo quería traer algunos de estos que son significativos también y que ven esta gloria de Jesús y que la tenemos que pensar también en cada momento, ¿no? Como que, para poder entender un poco más su ministerio en la tierra, ¿no? Cómo fue Él siendo todo lo que Él ya era, ¿no? Viendo esta gloria, lavando los pies y entregando su vida por cada uno de nosotros. Y un poco acá quiero animarnos a la vivencia, como decíamos, para hacer memoria de Jesús, para conocerlo, para hacer esta memoria y proclamarlo, tenemos que tener un poco de esta vivencia personal, esta relación personal con Él. Ahí quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. También, entonces, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Es el último que les hago leer. El que quiera. No sé quién. Perdón, Emi, ¿me hablaste? Bueno, sí, no quería leer siempre yo, pero ese era
el punto, a veces uno deja. Dice, en el principio era el verbo, el mismo versículo, ¿no? Primera de Juan, o sea, la carta. Primera de Juan no la tengo, esa. Tenía primera Juan. Y antes estuvimos en Juan, ahora estamos en primera de Juan, la primera carta de Juan. La primera carta dice, lo que era desde el principio. Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, amén, gracias Emi. Ahí primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Entonces esto Juan vuelve, ¿no? Esto que él les escribía para que el gozo de los que recibían esta enseñanza, estas verdades, estas cartas, sea cumplido en esta comunión, que es porque él estaba compartiendo la experiencia, la vivencia que él había tenido tocante al verbo de vida, dice, ¿no? Nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto, dice, nosotros lo estuvimos con él, lo palpamos, caminamos, lo escuchamos, lo vimos, y eso les compartimos para que tengan esta comunión, porque la vida fue manifestada, ¿no? Ahí volvemos de vuelta a que Jesús era la vida, y esa vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esto también vuelve un poco a esta vivencia que Juan tenía y que cada uno de nosotros también tiene, porque Jesucristo también sigue estando y también va caminando con nosotros, y también nosotros podemos tener este testimonio para compartir, para hacer memoria, para anunciar al resto. Como decía, no es solamente una cuestión de teología, sino que tiene que ver esta vivencia, y esta vivencia es la que también tenemos que tener para poder comunicar a otros y para que el gozo de otros también sea cumplido, porque la palabra sola, la palabra mata, pero el espíritu es vida. Entonces comunicar esta vivencia. Y el final, que los voy a leer yo porque también es medio largo, hablo de esta vivencia acompañada con la revelación. Esta revelación que viene del Padre, y que Pablo oraba para que aumente esa revelación. Entonces también oremos, ¿no? Cómo tomar las oraciones que están registradas en la palabra y orar también conforme a ellas. Porque acá vamos a leer en Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23. Yo voy a leer la nueva versión internacional, pero pueden leer la que ustedes tengan y después seguir repasando, ¿no? Meditando en estas verdades. Acá volvemos un poco a este querigma de Jesucristo. Y Pablo dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo, gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo
en otras versiones dicen, lo sujetó todos sus pies, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que llena todo por completo. Misterio. Pero la iglesia es el cuerpo. Hoy hablábamos antes, ¿no?, del cuerpo, y que el cuerpo de Cristo vive en este milagro tras milagro. Y es así porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Entonces, pero ahí está la oración de Pablo para que venga esa revelación, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que lo conozcamos mejor. Y ahí, ¿no?, que sean iluminados los ojos del corazón para que sepamos a qué esperanza nos ha llamado, cuál es la herencia que tenemos en Cristo y cuál es el poder que obra a favor de los que creemos. Pero tiene que venir esta revelación y tiene que estar esa oración para que el Señor nos revele y buscar tener esta palabra donde el Espíritu Santo la va a usar para traer esa revelación. ¿Y por qué todo esto? ¿No? Porque, hablamos tanto, y entonces, porque cuando tomemos la cena, hagamos memoria. Hagan esto en memoria de mí. Y yo quería hoy hablar un poco de Jesús mismo. Hablar de Jesús mismo para que cuando hagamos esto en memoria de Él, lo recordemos a Él. Y lo recordemos en ese conocimiento que va a ir aumentando y va a ir aumentando en esta vivencia y en esta revelación que se da en la vivencia a través de la operación sobrenatural que el Padre hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Y que dice, ¿no?, que cada vez que comamos comamos el pan y bebemos la copa, anunciamos, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, tengamos ¿no? Digamos, sigamos meditando, sigamos buscando conocerlo más y hagamos memoria de todas, quién es Él, quiénes somos nosotros, todo lo que ha hecho. Hoy no me detuve en todo lo que Él hizo, sino que me detuve más en su persona, en quién es Jesús. Quedarán, ¿no?, si no va a ser un poco largo, y tomémonos unos minutos para meditar, para orar, en base a esto, ¿no?, de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, nuestro espíritu frente al Señor antes de tomar la cena, y si hay alguna cuestión que tengas que arreglar, hacelo para no tomarla de una manera que no sea digna la cena. Así que tomémonos un minuto para cerrar nuestros ojos, para no desconcentrarnos con la pantalla, no desconcentrarnos con lo que pasa alrededor, y poder meditar en estas verdades, en este querigma, en esta proclamación, y también en lo que Jesús nos dice, porque también acá hay mandatos, hay enseñanzas, hay mandamientos, ¿no?, de que busquemos ser como Él, busquemos tener su ejemplo, que Él lo dejó bien claro, y que siempre tenemos esa carne que se opone, que tenemos que crucificar día a día. Entonces tomémonos este minutito para poder reflexionar, y después vamos a pasar a compartir la cena del Señor. Amén. Bueno, entonces ahí, como habíamos leído, entonces Él tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hacer esto en memoria de mí. Yo quisiera que Ariel, si puedes tener una oración
Están dando gracias por el pan para que podamos compartir. Amén, Señor, te damos gracias, Señor, todos juntos, por hacer memoria, Señor, y poder darte gracias por haberte entregado en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque obedeciste al Padre. Ahí en la oración que hiciste en el Getsemaní, pediste, Señor, que si era posible, esta copa, haciendo referencia a todo lo que iba a acontecer, pediste que pase. Pero, sin embargo, hiciste la voluntad del Padre. Fuiste obediente, Señor, y moriste en la cruz por nuestros pecados, para salvación de toda la humanidad, Señor. Así que te damos gracias. Gracias por haber partido tu cuerpo, Señor, para salvación nuestra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, tomamos el pan y vamos a compartirlo. Amén. Después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Voy a pedir a Pablo Rodríguez, si estoy poniendo, no te veo, Pablito, si podés, ahí está. Hacer una oración también por la copa. Señor, esta es tu sangre que por nosotros ha sido derramada. Señor, y esa sangre bendita, Señor, que nos lavó de todos nuestros pecados. Esa sangre bendita, Señor, que nos limpió, que nos lavó, Señor. Señor, esa sangre, Señor, que tiene poder aún hoy, Señor, para sanar, para salvar, Señor, para limpiar, Señor, y para cubrir y proteger, Señor. Esa misma sangre, Señor, que has derramado, Señor, es, Señor, poderosa hoy en nosotros, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, en nuestro entorno, Señor, esa misma sangre, Señor. Señor, y como dice tu palabra, Señor, hacemos esto en memoria de ti, Señor. Bendecimos, Señor, esta copa, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Compartimos entonces. Amén, amén. Me gustaría, finalmente, si Silvita, te puedes desmutear unos minutos. Amén. Sí, Silvi, ¿podés hacer una oración como de cierre, podámosle, para este tiempo, para este momento, en base a la cena y todo lo que el Señor estuvo hablando y lo que ponga en tu corazón también el Espíritu Santo? Señor, te damos gracias por este privilegio tremendo, Señor, que no podemos entender humanamente,
pero sí, Señor, sabemos y reconocemos primeramente tu amor para cada uno de nosotros, para todos y para cada uno de nosotros. Este sacrificio, Señor, representa esa entrega, ese consumado es, que hoy nos da la posibilidad de decir, ya todo fue hecho, ya todo fue hecho. La obra completa ya la hizo Jesús en la cruz. En esa cruz del Calvario, donde entregó su vida, donde se partió, como el pan se partió por todos y por cada uno de nosotros, por esa sangre preciosa que Él derramó, y que gracias a ese sacrificio hoy somos libres, podemos decir que pertenecemos a la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre y todos y cada uno de nosotros somos sus hijos. Gracias por ese sacrificio, Señor, que ha sido por tu favor, ha sido por tu gracia. No merecíamos absolutamente nada. Estábamos destituidos, estábamos, Señor, condenados por nuestros delitos y por nuestros pecados. Pero gracias a ese sacrificio precioso, donde Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y hoy, Señor, nos declaramos libres por los méritos de Cristo, y Jesús los ha declarado justos. Y el Padre nos ve a través de Jesús. Podemos decir que somos justos. Él es nuestra justicia. Por eso, Señor, te damos gracias. Señor, queremos que Señor, este recordatorio, Señor, lo recibas con todo nuestro amor, reconociendo también de parte de nosotros tu grandeza, tu señorío y tu poder. Por eso te adoramos, te adoramos. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Revélanos cada día más al Padre, cada día más al Hijo, y que podamos ser partícipes en unidad, Señor, proclamando el Evangelio del Reino de Jesucristo, para que todos te conozcan, y para que todos, Señor, ser parte de esta familia preciosa, de tener hijos semejantes a Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, cerramos este tiempo, pero lo dejamos abierto para meditar en tu palabra, para meditar en todo lo que vos has hecho por todos y por cada uno de nosotros. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza que te pertenece a vos, el único Dios verdadero, el único Dios que nos amó. Aleluya, aleluya, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Silvita. Ahora abro un poco. Quiero antes de seguir, preguntarle a Pablo Rodríguez si tiene la canción. Yo no sé si vos la va, no va, querés hacerla, no. Avísame, Pablito, porque recién el Espíritu Santo me lo dijo al oído, como diciendo, che, te estás olvidando que Pablito te había dicho. Pregunto, sin compromiso. Sí, justo Flari me estaba diciendo, entrar, y le digo, no estaba seguro de porque quería dejar que las cosas sucedan. Así que si te lo dijo el Espíritu, ya está. No tengo más opciones. Me lo recordó, dije, sí, ahora le voy a preguntar. En realidad habíamos preparado una canción alusiva a la cena, pero cuando estuvo Pablito con Silvita, él cantó otra canción y creo que también es alusiva. Es alusiva y además es poderosa, ¿no? Hay victoria, hay victoria, hay victoria.
victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, porque hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Cántala. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, porque hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Una vez más. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Amén, hay victoria. Amén, amén, amén. Gracias, Pablito. Yo estaba, tal vez te lo iba a pedir, porque estaba pensando en esa canción, diciendo, ay, Ger, vos siempre sos como tan, como viste, tan ceremonial de alguna manera. Digo, necesito a alguien que levante, porque a veces no expreso lo que realmente, y soy más tranquilo, entonces necesito esa parte del cuerpo que es más efusiva para comunicar estas cuestiones. Gracias, Pablito, porque el Espíritu Santo lo puso. Y si alguien más quiere, ahí me parece que querés compartir algo, si alguien más quiere compartir. Germán. Sí, dale. No, quería comentarte algo que me surgió cuando vos comentaste la parte del episodio cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿no? En ese momento pensé, y es lo que quiero compartir, la importancia que le da Jesús, porque también tiene, además por supuesto de la humildad que tiene Jesús de hacer una tarea que era para los sirvientes, digamos, implica también un mensaje de que tenemos que estar limpios, porque me parece que esa suciedad, porque en ese momento instituye la cena del Señor. En ese episodio es el momento en que realmente se nace el concepto de la cena del Señor y la importancia de tener nuestros pies limpios, que son las obras, en definitiva simbolizan las obras que, bueno, que las trampas de la vida o que las circunstancias que el enemigo nos pone o que nuestros propios errores nos hacen caer o tentaciones o cosas que tenemos que estar limpios de toda contaminación cuando nos acercamos a Él, ¿no? De las cosas cotidianas, porque en realidad por la fe, por la presencia del Espíritu Santo, todos los seres están limpios delante de la presencia. Pero en el andar nuestros pies por ahí pisan cosas que no agradan a Dios, ¿no? A eso en el sentido espiritual, ¿no? Por eso la importancia de limpiarnos, sobre todo cuando venimos a la cena del Señor, ¿no? Bueno, eso es todo simplemente. Gracias. No, gracias Ale a vos por esta reflexión que viene muy de la mano con lo que nos predicó Pablo Raices el domingo pasado, si no me equivoco, ¿no? Esto de no dejar, esto de que el mundo nos permea también, no dejar que nada del mundo nos permee, es que en este andar, que si bien estamos limpios se nos pueden ensuciar los pies. Entonces limpiarnos de todo esto, como decías vos, Ale, la verdad que viene muy de la mano con lo que el Señor viene hablando, así que muchas gracias por este aporte. Bueno,
algo, si alguien más quiere decir o comentar algo más. Solo agradecerte, que es apasionante ese tema, es muy apasionante de saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Constantemente nos demuestran eso. Siempre me pongo en ese tema porque me gusta mucho saber de la vida de Jesús. Y ya empezando de Isaías, que Isaías no sabía ni quién era nadie, cuando da la profecía dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un niño llamado Padre eterno. Date cuenta que ahí ya decía que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Esos son los temas que nos mueven siempre a decir quién es. Cuando le dijo Felipe, porque le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo mismo que vos leíste en San Juan, porque San Juan es como que también hablaba mucho del Señor, y Felipe le dice, muéstranos al Padre. Dice, y eso nos basta. Y Jesús le dijo, pero ¿cómo? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Dice Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Te está diciendo continuamente que es Él mismo que vino manifestado en carne a mostrarse con toda la deidad del Padre. Es muy apasionante lo que dijiste y te agradecemos. Hoy te tocó todo el trabajo, te tocó la alabanza, te tocó el mensaje, te tocó... Vos sabés que una vez Jorge le dijeron, tenía que ir a casar a alguien y estaba ahí diciendo el mensaje y era en una iglesia católica y el cura le dijo, ¿y usted no puede cantar también? Jorge le dijo, sí, yo canto, yo predico y tengo una vela, dijo. Nos reíamos siempre porque todo le tocaba a él, ¿viste? Así te tocó a vos, te tocó todo hoy, ¿eh? Pero saliste airoso y te agradecemos muchísimo. Es muy bueno el tema que tocaste, nos hizo mucho bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias, Emi. Y si hoy me tocó a mí es porque me cubrieron días anteriores los hermanos, así que, y hoy los hice participar a todos, para que todos lean, para que no se note tanto, así que gracias, es obra del Espíritu Santo y no gracia mía. Muchas gracias. Gracias, Emi, también por el aporte, muy clarificador también a todo lo que hablamos hoy, y bueno, quería aprovechar antes de que, bueno, como siempre digo, el que tenga algún compromiso o alguna cuestión, que reciba gente o que tenga que irse a algún lado, puede hacerlo en paz. Yo quería saludar a algunos que, como dije en el medio, no pudimos saludar. Ahí está Lili, que también leyó, pero queremos saludarte, Lili. Euge también, que Euge también no la pudimos saludar en vivo, pero ahí también participó. Y Raúl y Patricia también. Bueno, ahora micrófono y salude. Yo los voy nombrando, los que me faltaron, que me voy acordando, pero vayan hablando. Y Flori, que cantó, nada más Flori, pero no la... Es verdad, es verdad, es verdad. Ah, y Keke, y todos los Pachecos también. Acá Gali me dice, estoy mirando, Keke, ¿cómo va? Bueno. Hola. Abrazo a todos. Abrazo, Keke. Ahí está Guille. Bueno, Lili, ¿cómo estás? Queremos escuchar, vamos escuchando los que... Bien, todo bien, gracias a Dios, hermoso todo el mensaje, todo lo que han cantado, mucha alegría, mucha victoria, así que hermoso. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias, Lili. Euge, ¿cómo estás? Euge, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo sigue todo? Todo bien, todo bárbaro, creciendo. La tercera de la familia. Qué bueno, qué bueno. Y ahí, Raúl y Patricia, ¿cómo están? Un saludo.
Hola, ¿me escucha? Te escuchamos bien, Raúl. Gracias, Germán, por la palabra y porque siempre estás apoyando a la casa de Dios. Quiero agradecerte y bendecirte. Es una alegría poder ver que el pueblo todavía se sostiene, a pesar que Gabriel no estamos, como dice, ausente. Y tenía carga en mi corazón poder decir algo, ¿viste? Pero siempre me gusta que me digan que hace la mano, ¿viste? Pero bueno, la carga era hablar sobre el perdón y el amor, ¿viste? Que siempre les digo, ¿viste? Porque viví, desde que comencé en el Señor, viví mucho con la práctica y crecí bastante con los libros de Jorge Mitián. El primer libro que leí fue Jesús es mi Señor, donde habla del amor, del verdadero amor y el perdón. De que a veces nosotros decimos yo te perdono, pero bueno, ya está, y no te hablo nada, ¿viste? Y ahí es cuando uno está muy equivocado, porque necesitamos entender realmente el llamado de Dios, que nos habla de la reconciliación. Reconciliados, dice el Señor, y esa parte es muy importante para nosotros, y hoy más que nada, que es el momento que estamos compartiendo el pan y la cena del Señor, donde tenemos que estar bien con Dios. Si leemos Mateo 6, 14, 15, dice, si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Nosotros perdonamos de la boca para afuera, pero con la presencia no queremos verlo. Conozco un matrimonio en Perú, que no quiero tocar acá, donde una pareja pero de mucha bendición, y bueno, por fines económicos tuvo que viajar por un año a otro país. Bueno, en transcurso de eso, bueno, cometió adulterio. No lo podíamos creer, ¿viste? Y la esposa, bueno, se cerró en todo y visto, pidió el divorcio. Bueno, yo tengo mucha comunicación con ella, ¿viste? Donde le decía, ¿cómo estás? Le decía vos, le decía a ella. Y ella me decía, no, yo estoy firme en el Señor, estoy apoyando en el desayuno, estoy apoyando, estoy firme. Pero yo no lo podía creer que decía que estoy firme cuando no lo quería ver a su pareja que había cometido la falta, ¿no? ¿Entendés? Y no lo podía creer. Donde Dios nos muestra que tenemos que aprender que haber frutos dignos de arrepentimiento cuando hay perdón. O sea, tenemos que aprender a perdonar. Yo veo cuando en estos tiempos se han agarrado bastante de Jesús el divorcio, ¿no? Donde pareciera que hay una nueva modalidad de que uno falte y hay que divorciar. Antiguamente la iglesia evangélica exhortaba a la iglesia católica sobre el divorcio, el casamiento, y ahora están haciendo lo mismo. Pero yo digo, nosotros leemos Jesús el divorcio, pero no leemos lo que continúa abajo. Es la promesa que uno hace, el juramento. Y están de ahí el 3 y el 4, sigue, solamente el título es diferente. Y cuando uno se casa, uno dice, yo me prometo amarte en lo bueno y en lo malo. Y eso es, como dice, una promesa que uno hace. Dios dice, no prometas y no vas a cumplir. En un matrimonio ocurren muchas cosas, no todo es flores. Es igual cuando uno predica a alguien, se van a levantar contra nosotros. Yo pasé muchas cosas, una de las cuales donde por predicar una verdad a un familiar mío, se levantó contra mí, pero mal. Empezó a hablar mal de mí a todos lados que iba. Y yo me sentí mal, decía desilusionado, digo, Señor, no puede ser. Y un momento dado no quise ni hablarle, ¿viste? No quise saludaba así, pero así decía yo, ¿viste? Pero después ya no quise ni hablar. Donde mi hermana me dice, Raúl, soñé esto. ¿Qué? Que el Señor me decía, ve, dile a tu hermano Raúl, que aún no haya cometido la falta, que vaya y se concilie. Yo no lo podía creer, Dios mío. Sí. Se levantó contra mí, pero mal, y me dice esto el Señor, ¿qué hago? Y yo siempre dije, desde que me convertí, decía, cualquier cosa que haga, yo decía, alzando mi cabeza, Señor, yo por amor a ti lo voy a hacer. Entonces le llamé por teléfono, quiero con vos, ¿viste? Le senté y le pedí perdón de corazón. Le dije, te pido perdón si hay una palabra, una cosa indebida que yo cometí contigo, te pido perdón en nombre de Jesús. Ella perdón tampoco no pide perdón, se fue nomás, ¿viste? Entonces yo dije, desde esa vez, empecé a buscar la conciliación. O sea, Dios me dijo, recién has empezado. Porque lo que has roto es el muro que está detrás de la desunión. Has derrumbado el muro. Ahora tienes que entrar y a limpiar, a trabajar. Y donde yo tenía que empezar pues ya vos decías, cuando viene
sea, lo que acaba de el enfriamiento del corazón. Y eso es lo que Dios a mí me enseñó a través de Jorge Millán, el libro de mi Señor, donde pude crecer bastante. Donde a mí me apena ver muchos hermanos que no se hablan, o papá, mamá, que no se hablan, pero están en el Señor y veo en otro lado y me duele en el corazón ver algo que no vive en la práctica. Y cuando yo sigo continuando a hablar con esta hermana que está en Perú, viste, supuestamente está firme, pero yo no lo veo firme, porque el que no perdona, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Y qué dice el amor? El amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, aun cuando traición haya sido. Entonces son cosas muy delicadas que hoy, justo hoy que tenemos que compartir, necesitamos realmente examinarnos nosotros mismos, qué hay en nosotros. Porque cuando uno se convierte, lo primero que tenés que buscar es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Pero tenemos que ver quiénes somos nosotros y qué hay en mí que tengo que sacarlo. ¿Qué pared tengo que derrumbar que está haciendo tropiezo para el conocimiento del Señor, lo que el propósito de Dios? Y tenemos que apuntar siempre lo que es, Jesús vino para la reconciliación, amarse unos a otros. Y acá no sé lo que nos habla, ¿viste? Tener comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Comunión es conversar, dialogar, estar ahí unánimes compartiendo el pan. Y es ahí cuando nosotros tenemos que apuntar en esa oración y exhortar, si hay un hermano, como dice en el discipulado, poder exhortarle y animarle a que no se vive solamente te perdono y no quiero verte. No, hay que amar de verdad, hay que dar esa oportunidad de poder levantarlo, porque si en ese cae hay que levantar nosotros. Es importante nosotros. Y eso para mí, estos tiempos, a mí me queda asombrado cómo muchos se han agarrado del divorcio y por las cuales están muy equivocados. Porque necesitamos nosotros realmente amar de corazón. Porque no existe padre perfecto, ni hijo perfecto, no existe nadie. Necesitamos nosotros cada día crecer y poder tener esa oportunidad de poder superar a los errores que hemos cometido, a la falta, lo que sea. Y eso nosotros tenemos que aprender eso. Aprender a superar cualquier error que tenemos nosotros. Y si nosotros hay la falta de perdón, Señor, dame la capacidad. Porque hasta aquí yo puedo como humano, pero recuerde, me da cólera, como dice, ¿no? Pero Dios nos llena de su capacidad, y a mí me enseñó eso, donde yo puedo identificar muchas cosas, donde he podido superar, y en el amor he podido crecer bastante, donde estoy rodeado de mi familia, paso muchas cosas, pero sin embargo a todos ellos les amo, les visito, aún hayan hablado mal de mí o no, pero sí ahí siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para eso, para la reconciliación y para amarnos de corazón y de verdad. Todos cometemos errores, chico o grande, pero necesitamos nosotros realmente dar oportunidades para superar esos errores. Si no nos damos oportunidad unos a otros, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Si Dios aún nos dice que amemos a nuestros enemigos. Es algo que, viste, necesitamos nosotros superar y poder entender esto. Nosotros leemos la palabra, es un conocimiento que tenemos, pero la gracia de Dios es derramado cuando recién ponemos en práctica la palabra. Ahí recién la gracia de Dios derrama en nuestras vidas y podemos testificar realmente, como dice, somos luz de esta tierra. Porque luz no es cuando tenemos el conocimiento de la palabra, sino cuando pongo en práctica y el mundo nos ve. Yo vivo rodeado de muchos delincuentes. Sin embargo, muchos me saludan y me dicen, Raúl, tú eres el mejor del barrio. ¿Pero por qué? Porque hay un esfuerzo, aun cuando te hablan de ti, aun cuando algunos me hayan robado unas cosas que no estaban. Pero aún así, aprendo a orar por ellos, a perdonar y a bendecirles. Señor, no tomes en cuenta. Señor, perdónalo. Señor, declaro sanidad, liberación sobre su vida, conversión. Es muy importante. Entonces, ¿cuánto más en un hogar que tenemos que trabajar para que la familia se una? Tanto los hermanos, tanto los papá como mamá, que dice, es importante nosotros poder trabajar en esa área. Y esta es la cara que yo tengo, y tengo muchos resúmenes, pero lo que vale son las prácticas, y cada día aprendo más, ¿entendés? Yo les animo a todos a vivir la práctica en el amor. La base fundamental de Cristo es que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos, porque no basta amarnos, porque el amor también requiere perdón cuando nos faltan, cuando nos traicionan. Y es ahí cuando los ángeles aplauden, es ahí cuando realmente una iglesia muestra su luz, lo que Dios nos amó a nosotros. Aprendamos también a amarnos unos a otros, no importando los errores, porque todos cometemos errores, tanto yo como mi pareja, mis hijos, todos, pero sin embargo tenemos que luchar
para la reconciliación. Bueno, hermanos, les bendigo, no quiero extenderse, que tiene que comer, pero ya damos oportunidad de poder expresar muchas cosas. Leo mucho, tengo muchos resúmenes, muchas cosas que Dios en su tiempo va a obrar en mi vida. Tengo mucha carga en la boca. Bueno, estaba rodeado, mira, ahora estoy libre de lo que es cosa fuerte. A mí atrás de mi casa había una gitana que empecé a edificar, todos los días empezaba la lisura. Al frente había una mecánica que tenía, ahora que ya se fueron, lo vendieron. Pero el guachimán que vio dice que había un San la Muerte grandazo, una imagen que se asustaba cuando entró. A mi costado había una señora que dedicaba la hechicería, la brujería. A mi otro lado estaba una persona que ponía un estirón de que ponía una moneda y oraba. Estaba rodeado. Pero sin embargo, hoy no hay ni uno de ellos. La mecánica vendió, la gitana murió, la persona de atrás que ya no vivía acá, había otro lado, la terminal también ya no vivía acá, se mudó. Y hoy es tiempo donde yo tengo que trabajar más. Es tiempo donde yo tengo mucha lucha en mi casa. Pero ahí estoy. Me levanto, amando, perdonando, bendiciendo, porque para eso Dios nos amó. Para ser guerreros que amen de verdad. Hermanos, ustedes son un pan de Dios. Ustedes son un pan de Dios. Sabiendo esta carga, Raúl, que tenés, vamos a orar por vos para que, porque el reino de Dios se establece primero en la vida de uno, después empezamos por la familia y de ahí a todo el barrio, ¿no? Entonces, vamos a tenerte en oración, Raúl, para que pueda ser esa luz que el barrio necesita, que la familia necesita y pueda llegar con este mensaje a cada vez más personas y más sean salvos y venga ese reino de Dios se expanda en la vida de cada vez más personas por allá, así que te tenemos en oración. Hermanos, discúlpenme que me tengo que ir, pero bueno, como siempre digo, ¿no? Cada uno, el que quiera que haya un reto más se queda, y si no, con libertad nos vamos yendo. Gracias, Raúl, por contarnos esta carga, este testimonio. Los tenemos en oración a vos y a estos amigos tuyos, familia tuya, para que el Señor obre esa reconciliación también. Amén, amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Bueno. Chao, chao. Gracias, Raúl. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Y gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Hermoso mensaje. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Chao, Patricia. Chao, bendiciones. Nos amamos Bendiciones. mucho. Igual.